En la víspera de Navidad, un hombre rico y solitario cambia el lujo de su mansión por el frío de las calles. Sin saberlo, termina encontrando a un niño olvidado por el mundo, pero lleno de luz. Ella lo acoge con el corazón y él responde con lo más valioso que tiene, su atención. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En la Nochebuena de San Miguel de Allende, cuando las calles empedradas brillaban, con luces navideñas y el aroma de ponche de frutas y tamales se mezclaba con el aire frío, Rodrigo Montemayor Álvarez se miró por última vez en el espejo de su mansión en la exclusiva colonia de Atascadero. Sus ojos, normalmente penetrantes y seguros, ahora parecían dos pozos vacíos bajo la gorra desgastada que cubría su cabello perfectamente recortado. La ropa vieja y raída que había comprado específicamente para esa noche contrastaba con el lujo que lo rodeaba. Los suelos de mármol italiano, los cuadros de reconocidos artistas mexicanos, los muebles traídos de Europa. A sus 52 años, Rodrigo lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Su imperio inmobiliario se extendía por todo México, desde los rascacielos de la capital hasta los complejos turísticos de la Riviera Maya. Sin embargo, la mansión de 3 pisos en la que vivía estaba tan vacía como su corazón. Hacía 5 años, su vida había cambiado para siempre cuando perdió a su familia, en circunstancias que prefería no recordar, especialmente en esas fechas. Apagó las luces del vestíbulo y salió por la puerta trasera. No quería que nadie, ni siquiera los miembros de su personal de servicio que tenían la noche libre, lo vieran salir así. Rodrigo no sabía exactamente qué buscaba esa noche. Quizás un respiro de la opulencia que había perdido su significado. Quizás un escape del silencio ensordecedor de su mansión. O tal vez, aunque él mismo no se atreviera a admitirlo, buscaba una conexión, algo que lo hiciera sentir humano nuevamente. Las calles de San Miguel de Allende estaban llenas de gente. Familias enteras caminaban hacia casas de parientes para las celebraciones. Turistas admiraban las decoraciones del centro histórico y vendedores ambulantes aprovechaban la última oportunidad para vender sus mercancías navideñas. Nadie prestaba atención a un hombre solitario con ropa gastada. Por primera vez en años, Rodrigo era invisible y encontraba un extraño consuelo en ello. Caminó sin rumbo durante horas, observando a través de ventanas iluminadas las reuniones familiares, escuchando risas y conversaciones que se filtraban a la calle. Finalmente, cansado, encontró un banco de piedra en una pequeña plaza alejada del bullicio del centro. La temperatura había descendido considerablemente y se frotó las manos intentando calentarlas. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío de la noche. ¿Tiene frío, señor? La voz infantil lo sobresaltó. Al levantar la mirada, se encontró con una niña de unos 8 años que lo observaba con curiosidad. Llevaba un suéter tejido de colores desvanecidos, zapatos gastados y un rebozo demasiado grande para su pequeño cuerpo. A pesar de su evidente pobreza, había algo en su mirada que transmitía una dignidad sorprendente para alguien tan joven. «Un poco», respondió Rodrigo, inseguro de cómo reaccionar ante esta inesperada compañía. «Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupita», dijo la niña balanceándose ligeramente sobre sus pies. «Vivo allá, en esa casita». Señaló hacia un callejón estrecho que desembocaba en la plaza. «Estaba preparando mi cena cuando lo vi aquí solito. Nadie debería estar solo en Nochebuena». Rodrigo la miró desconcertado. En su mundo, la gente siempre quería algo de él: su dinero, su influencia, su aprobación. La sencillez con que esta niña se había acercado a un desconocido lo dejó sin palabras. «Si quiere, puede venir a cenar conmigo», continuó Lupita. «No tengo mucho, solo un poco de caldo y tortillas, pero alcanza para 2. ¿Vives sola?», preguntó Rodrigo, repentinamente preocupado. La niña se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. «Desde hace un tiempo, pero estoy bien de verdad. Los vecinos me ayudan a veces y yo hago mandados para doña Josefina,
la de la tienda de abarrotes. Hizo una pausa y añadió con una seriedad que contrastaba con su edad. Entonces, ¿viene o no? El caldo se va a enfriar. Algo en la invitación de Lupita tocó una fibra olvidada en el corazón de Rodrigo. Debería declinar, volver a su mansión, olvidar este extraño encuentro. Pero la alternativa, regresar a las habitaciones vacías y los recuerdos silenciosos, le resultaba insoportable esa noche. «Si no es molestia», respondió finalmente. Lupita sonrió y comenzó a caminar, esperando que él la siguiera. Rodrigo se levantó del banco, consciente de la extraña escena que formaban. Un supuesto vagabundo siguiendo a una niña por las calles menos turísticas de San Miguel, alejándose de las zonas iluminadas hacia los barrios más humildes. Después de unos minutos llegaron a un pequeño callejón. Al fondo, Lupita se detuvo frente a una construcción modesta de adobe con techo de lámina. Sacó una llave atada a un cordón que llevaba al cuello y abrió la puerta de madera desgastada. «Adelante», invitó encendiendo un foco solitario que iluminó el interior con una luz amarillenta. El espacio era reducido pero limpio. Consistía en una sola habitación que servía a la vez de cocina, comedor y dormitorio. En un rincón había una cama pequeña, pulcramente tendida con una colcha de retazos. Una mesa de madera con 2 sillas desiguales ocupaba el centro y, en la esquina opuesta, una pequeña estufa de 2 quemadores donde una olla despedía un aroma a caldo de verduras. Lo que más llamó la atención de Rodrigo fue un pequeño árbol de Navidad improvisado con ramas secas, decorado con tiras de papel de colores y algunas figuritas hechas a mano. «No es mucho», dijo Lupita, notando su mirada, «pero es mi casa». «Siéntese, por favor». Rodrigo se sentó en una de las sillas que crujió bajo su peso. Observó a la niña moverse con eficiencia por el pequeño espacio, sirviendo el caldo humeante en 2 platos desportillados y colocando una canasta con unas pocas tortillas en el centro de la mesa. Cada uno de sus movimientos reflejaba una independencia y madurez inquietantes. «Provecho», dijo Lupita, sentándose frente a él. «No es un banquete, pero calienta el cuerpo y el alma». Rodrigo probó el caldo. Era simple, con verduras y un poco de arroz, pero sorprendentemente sabroso. «Está muy bueno», dijo sinceramente. «¿Tú lo preparaste?» Lupita asintió con orgullo. «Aprendí a cocinar desde muy chica. Mi abuelita me enseñó antes de...» Se detuvo y miró hacia otro lado. «Antes de quedarme sola». Mientras comían, Rodrigo observaba discretamente los detalles de la vivienda. No había fotografías familiares, ni juguetes apropiados para una niña de su edad, solo algunos libros gastados, apilados junto a la cama, y un cuaderno con lápices de colores sobre la única repisa. ¿Cómo había llegado esta niña a vivir así, completamente por su cuenta? «¿Puedo preguntarte algo, Lupita?», dijo finalmente. «¿Por qué me invitaste a cenar? No me conoces». La niña lo miró con esos ojos que parecían contener más sabiduría de la que deberían, porque parecía triste como yo a veces, y la tristeza pesa menos cuando se comparte con alguien. Hizo una pausa y añadió: «Además, la hermana Concepción del Catecismo siempre dice que Jesús puede aparecer como un extraño que necesita ayuda». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Él, uno de los hombres más poderosos de México, estaba recibiendo una lección de generosidad de una niña que no tenía nada material que ofrecer. «¿Y tú cómo te llamas?», preguntó Lupita, interrumpiendo sus pensamientos. Dudó un momento antes de responder. «Rodrigo», dijo finalmente, decidiendo no mentir más de lo necesario. «¿Y por qué estabas solo en la plaza en Nochebuena, Rodrigo?». La pregunta directa lo tomó por sorpresa. «Es complicado», respondió. «Digamos que hace tiempo perdí a las personas que amaba y desde entonces las fiestas son difíciles para mí». Lupita asintió comprensivamente. «A mí también me pasa. Por eso hago mi arbolito y me preparo algo rico, para no olvidar que los días especiales siguen siendo especiales, aunque esté sola». La sencilla sabiduría de sus palabras dejó a Rodrigo sin respuesta. Terminaron la cena en un silencio cómodo,
mientras afuera se escuchaban ocasionalmente los cohetes y la música de las celebraciones lejanas. Cuando terminaron de comer, Lupita recogió los platos y los lavó en una pequeña tina con agua que tenía preparada. Luego sacó de un baúl un cobertor gastado pero limpio. «Puede quedarse a dormir aquí si quiere», ofreció. «Yo duermo en mi cama y usted puede usar la mesa con este cobertor. No es muy cómodo, pero es mejor que estar afuera con este frío». Rodrigo miró a la niña, sobrecogido por su increíble generosidad. Una niña que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir, estaba dispuesta a compartirlo todo con un desconocido. En ese momento sintió vergüenza de su propia existencia. Él, que lo tenía todo, nunca había ofrecido ni una fracción de lo que esta pequeña estaba dispuesta a dar. «Gracias, Lupita», dijo con voz quebrada. «Eres muy amable». Mientras la niña se preparaba para dormir, Rodrigo permaneció sentado a la mesa pensativo. Observó cómo Lupita se arrodillaba junto a su cama improvisada y rezaba en voz baja, agradeciendo por la comida del día y pidiendo protección para la noche. Luego se metió bajo su delgada manta y le deseó buenas noches antes de apagar la luz. En la oscuridad de esa humilde habitación, mientras escuchaba la respiración acompasada de la niña, Rodrigo tomó una decisión. Mañana volvería a ser quien realmente era, pero esta vez con un propósito. Esta pequeña que había tocado su corazón con su generosidad inquebrantable, no seguiría sola en el mundo si él podía evitarlo. Por primera vez en 5 años, Rodrigo Montemayor sintió que algo despertaba dentro de él. Un propósito, una esperanza, y todo gracias a una niña que sin saberlo le había ofrecido mucho más que un plato de sopa caliente en Nochebuena. Capítulo 2. Revelaciones bajo la luz del amanecer. Rodrigo despertó con los primeros rayos del sol que se filtraban por la pequeña ventana. Por un momento, la desorientación lo invadió hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron a su mente. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en su espalda por haber dormido en aquella posición incómoda. La mesa que había servido como cama improvisada distaba mucho de los colchones ortopédicos a los que estaba acostumbrado. Lupita ya estaba despierta, avivando el fuego en una pequeña estufa de leña que usaba para calentar agua. «Buenos días», saludó la niña con una sonrisa. «¿Durmió bien?» «Buenos días», respondió Rodrigo frotándose el cuello. «Sí, gracias». Era una mentira piadosa. No había dormido bien, pero no por la incomodidad física, sino porque su mente había estado activa toda la noche, pensando en esta niña extraordinaria y en cómo podría ayudarla. «Estoy preparando un poco de café. No es de marca, pero sabe rico», explicó Lupita mientras removía el agua con una cuchara de madera. «Y tengo un pan que me regaló doña Josefina ayer. Podemos desayunar antes de que usted se vaya». La naturalidad con la que Lupita asumía que él se marcharía después del desayuno le provocó un sentimiento extraño a Rodrigo. Por supuesto, era lo esperado. Un encuentro fortuito, una noche de refugio, y luego cada quien seguiría su camino. Pero algo dentro de él se resistía a la idea de dejarla sola nuevamente. «Lupita», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿puedo preguntarte cómo llegaste a vivir aquí, así, sola?» La niña continuó con sus tareas mientras respondía como si contara una historia que no le perteneciera del todo. «Mi abuelita Dolores era la única familia que tenía. Vivíamos juntas en Guanajuato, pero ella se puso muy enferma. No teníamos dinero para medicinas caras, así que viajamos hasta aquí porque le dijeron que en San Miguel había un doctor que podía ayudarla». Hizo una pausa mientras servía el café en 2 tazas desiguales. Pero cuando llegamos la abuelita ya estaba muy débil. Un día se acostó y ya no despertó. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho. Fue hace casi 1 año», continuó Lupita con una madurez desconcertante. «No conocíamos a nadie aquí. El casero nos rentaba este cuarto, pero después quiso correrme. La señora Josefina convenció a su esposo, don Miguel, de que me dejaran quedarme si ayudaba en su tienda después de la escuela. Pero hace 3 meses cerraron la escuela donde iba porque no tenía papeles oficiales.
La directora dijo que no podía seguir aceptándome. Sé en documentos. ¿No tienes acta de nacimiento? Lupita negó con la cabeza. La abuelita decía que sí, pero nunca la encontré entre sus cosas. Dijo que mis papás tuvieron un problema serio y que por eso me dejaron con ella cuando era bebé. Nunca los conocí. Cada palabra de Lupita revelaba un sistema que había fallado completamente con ella. Un sistema que Rodrigo, con su dinero e influencia, había navegado sin problemas durante toda su vida. Y nadie ha intentado ayudarte. Autoridades, vecinos, servicios sociales. La niña se encogió de hombros, mientras partía el pan en trozos iguales y colocaba la mitad frente a Rodrigo. Doña Josefina me da comida a veces y me deja hacer mandados por unas monedas. Don Miguel me permite quedarme aquí si mantengo. Limpio el pasillo y riego sus plantas. La señora Carmen, que vende en el mercado, me regala fruta cuando le sobra, y el padre Sebastián de la parroquia me deja entrar a las clases de catecismo, aunque no esté inscrita oficialmente. Tomó un sorbo de su café antes de añadir: todos ayudan un poquito, pero nadie puede hacerse cargo de mí. Ya tienen sus propios problemas. Rodrigo observaba a Lupita mientras hablaba. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, contrastaban con la fragilidad de su cuerpo pequeño. A pesar de las circunstancias, se expresaba con claridad y serenidad, como si hubiera aceptado su situación sin resentimiento. ¿Nunca has pensado en buscar ayuda en alguna institución? ¿Un orfanato, tal vez? El rostro de Lupita se ensombreció por primera vez. La abuelita me contó historias sobre esos lugares. Dijo que era mejor estar sola que allí. Me hizo prometer que nunca iría. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Además, tengo miedo de que me lleven lejos de San Miguel. Aquí al menos conozco a la gente, sé cómo moverme, dónde conseguir comida. En otro lugar sería una extraña. Rodrigo entendió entonces que el miedo a lo desconocido mantenía a Lupita en esta precaria situación. Prefería la certeza de su pobreza conocida que la incertidumbre de un cambio. ¿Y tú?, preguntó Lupita repentinamente, cambiando el tema. ¿Por qué estabas solo anoche? No pareces una persona que no tiene dónde quedarse. La perspicacia de la niña sorprendió a Rodrigo. Incluso bajo su disfraz de hombre necesitado, ella había percibido algo distinto en él. Tienes razón, admitió después de un momento. No soy quien aparento ser. Rodrigo decidió que debía corresponder a la honestidad de Lupita con la suya propia. Le contó una versión simplificada de su historia, que tenía una casa grande, que una vez tuvo una familia, y que la ausencia de ellos lo había dejado profundamente solo. No entró en detalles sobre su riqueza ni su posición. Solo le explicó que la noche anterior había salido disfrazado porque quería escapar de sus recuerdos y del vacío de su hogar. Lupita lo escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, ella permaneció en silencio por unos instantes, asimilando la información. «Entonces, ¿te disfrazaste de pobre para no sentirte triste?», preguntó finalmente, con la directa simplicidad de los niños. Rodrigo se sintió avergonzado ante la forma en que ella había resumido su comportamiento. «Supongo que sí, algo así», admitió. «No fue muy sensato de mi parte». «Pero funcionó, ¿no?», observó Lupita. «Anoche no estabas solo, estabas conmigo, y yo tampoco estaba sola, estaba contigo». La sencilla lógica de la niña lo desarmó completamente. En efecto, su extraño impulso había resultado en un encuentro que, de alguna manera, había beneficiado a ambos. «Lupita», dijo Rodrigo tomando una decisión, «quiero ayudarte». «¿Ayudarme? ¿Cómo?» «Para empezar, podemos intentar encontrar tus documentos o tramitar unos nuevos. Ningún niño debería estar sin identidad oficial». Los ojos de Lupita se iluminaron brevemente, pero luego el recelo regresó a ellos. «¿Por qué querría ayudarme? Ni siquiera me conoce». Era una pregunta válida, y Rodrigo se tomó un momento para formular una respuesta honesta. «Porque anoche me ofreciste algo que nadie me había dado en mucho tiempo, bondad sin condiciones. Compartiste lo poco que tenías sin esperar nada. A cambio». Hizo una pausa y añadió:
Y porque creo que las personas que pueden ayudar deberían hacerlo. Lupita lo observó con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Y qué pasaría después, cuando tenga mis papeles? Eso dependerá de ti, respondió Rodrigo. Pero te prometo que no estarás sola. Te ayudaré a encontrar un lugar seguro, una escuela adecuada. Te daré opciones, no imposiciones. La niña jugueteó con una cuchara pensativa. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? La abuelita siempre decía que tuviera cuidado con los extraños que ofrecen ayuda. Tu abuela tenía razón, asintió Rodrigo. Y no tienes ninguna razón para confiar en mí ahora mismo. Pero te propongo algo. Voy a irme ahora y volveré esta tarde. No como estoy ahora, sino como soy realmente. Traerá a alguien en quien tú confíes, tal vez la señora Josefina o el padre Sebastián, para que estén presentes. Así podrás decidir si quieres mi ayuda o no. La propuesta pareció tranquilizar a Lupita. Asintió lentamente. Está bien. El padre Sebastián estará en la parroquia hasta las 6. Da clases de catecismo por las tardes. Perfecto. Volveré antes de las 6 con él. Rodrigo se levantó, doblando cuidadosamente el cobertor que Lupita le había prestado. Gracias por todo, Lupita. Por la cena, el desayuno y, sobre todo, por tu generosidad. Antes de marcharse, Rodrigo dudó un momento y luego sacó de su bolsillo la única cosa de valor que llevaba consigo: un reloj de plata que había pertenecido a su padre. Lo había mantenido oculto bajo la manga de su camisa raída. «Quiero dejarte esto como garantía de que volveré», dijo, extendiendo el reloj hacia ella. «Era de mi padre y es muy importante para mí». Lupita miró el reloj con asombro, pero no lo tomó. «No es necesario, si dice que volverá le creo». Algo en la confianza innata de la niña, a pesar de todo lo que había vivido, conmovió a Rodrigo profundamente. Guardó el reloj y en su lugar sacó los pocos billetes que llevaba consigo para la emergencia. «Toma esto al menos, por si necesitas algo antes de que vuelva». Esta vez Lupita aceptó el dinero después de un momento de vacilación. «Gracias, lo guardaré bien». Rodrigo salió de la pequeña vivienda con la primera luz de la mañana, bañando las calles empedradas de San Miguel. El contraste entre la noche anterior y lo que estaba por venir no podía ser mayor. Había salido de su mansión como un hombre roto, buscando escapar de sus demonios, y regresaba ahora con un propósito claro: ayudar a una niña que, sin saberlo, lo había ayudado a él primero. Mientras caminaba por las calles que comenzaban a despertar, con vendedores preparando sus puestos y trabajadores dirigiéndose a sus empleos, Rodrigo repasaba mentalmente todo lo que necesitaría hacer: contactar a su abogado, averiguar sobre los procedimientos legales para regularizar la situación de Lupita, considerar las opciones para su cuidado y educación. Por primera vez en años, su mente no estaba ocupada por el pasado doloroso, sino por un futuro lleno de posibilidades. Al llegar a la zona más exclusiva de San Miguel, varios transeúntes lo miraron con extrañeza o rechazo, asumiendo que era un vagabundo que se había aventurado en un barrio que no le correspondía. Rodrigo sonrió ante la ironía. En cuestión de horas, volvería a ser el respetado y temido empresario que todos conocían, pero ahora sabía que esa identidad, como la del vagabundo, era solo una fachada. La verdadera persona era la que había despertado esa mañana en una humilde vivienda, conmovida por la generosidad de una niña solitaria. Cuando finalmente llegó a la imponente puerta de su mansión, se detuvo un momento para contemplarla con nuevos ojos. El edificio colonial restaurado, con sus paredes de cantera rosa, sus ventanas con marcos ornamentados y su jardín perfectamente cuidado, ya no le parecía un refugio frío y vacío, sino un espacio con potencial para convertirse en algo más: un verdadero hogar. Estaba por tocar el timbre cuando recordó que llevaba las llaves consigo. Abrió la puerta y entró sigilosamente, esperando no encontrarse con nadie del personal hasta haber tenido oportunidad de cambiarse. Tenía mucho que hacer ese día, y el tiempo apremiaba. La imagen de Lupita, sola en su pequeña vivienda, esperando confiadamente su regreso, lo acompañaba como una silenciosa motivación.
Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Rodrigo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. La vida que parecía haberse detenido años atrás comenzaba nuevamente a fluir, y todo gracias a un impulso desesperado que lo había llevado a las calles en Nochebuena y a una niña extraordinaria que le había ofrecido mucho más que un plato de comida. «Voy a ayudarte, Lupita», murmuró para sí mismo mientras abría la puerta de su habitación, «y quizás, sin saberlo, tú ya has empezado a ayudarme a mí». Capítulo 3. Promesas y acciones. Apenas cruzó el umbral de su habitación, Rodrigo se despojó de las ropas gastadas que había usado durante su aventura nocturna. Se duchó largamente, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad física, sino también los residuos emocionales de años de autoaislamiento. Mientras el agua corría por su cuerpo, pensaba en los pasos que debería seguir para cumplir la promesa hecha a Lupita. Media hora después, el hombre que se miraba en el espejo del vestidor no tenía nada que ver con el vagabundo de la noche anterior. Vestido con un traje gris oscuro hecho a medida, camisa blanca inmaculada y zapatos italianos perfectamente lustrados, Rodrigo Montemayor había vuelto a ser el poderoso empresario que todos conocían y respetaban o temían en San Miguel de Allende. Tomó su teléfono, que había dejado cargando antes de su escapada, y vio decenas de notificaciones, correos electrónicos, mensajes, recordatorios de reuniones para después de las fiestas. Todo parecía trivial ahora. Marcó un número y esperó. «¿Licenciado Herrera?» «Sí, soy yo. Necesito verlo urgentemente. Es un asunto personal. ¿Puede recibirme en una hora?» «Excelente». El siguiente llamado fue a su asistente personal. «Buenos días, Martín. Necesito que canceles todas mis reuniones de hoy y mañana. Sí, incluso la videoconferencia con los inversionistas de Monterrey. Reagéndala para la próxima semana. Y otra cosa, necesito que contactes al padre Sebastián de la parroquia de San Francisco. Dile que necesito hablar con él esta tarde. Es un asunto importante relacionado con una de sus feligresas. Gracias». Bajó al comedor donde Rosalía, su ama de llaves, lo esperaba con el desayuno servido. La mujer, que llevaba más de 20 años trabajando para él, lo miró con sorpresa. Don Rodrigo no lo esperaba tan temprano. «Pensé que seguiría descansando como todos los años en estas fechas». «Las cosas han cambiado, Rosalía», respondió, sentándose a la mesa y sirviéndose café. «A propósito, ¿cómo está tu sobrina, la que trabaja en el DIF municipal?» «¿Carmela? Está bien. Gracias por preguntar. Sigue en el Departamento de Trabajo Social, ayudando a familias necesitadas». «Perfecto. Necesito hablar con ella también. ¿Crees que puedas contactarla hoy mismo?» Rosalía lo miró con curiosidad. En los 5 años que habían pasado desde la tragedia, Rodrigo rara vez mostraba interés en asuntos ajenos a sus negocios y nunca en temas sociales. «Por supuesto, señor. La llamaré enseguida». Rodrigo apenas probó el desayuno. Su mente trabajaba aceleradamente, elaborando planes, considerando opciones, anticipando obstáculos. Para cuando salió rumbo a la oficina de su abogado, ya tenía una estrategia clara. El bufete de Javier Herrera ocupaba un edificio histórico restaurado cerca del jardín principal. Abogado de tercera generación, Herrera había manejado los asuntos legales de la familia Montemayor desde que Rodrigo era niño. Lo recibió con la familiaridad que dan décadas de confianza profesional. «Rodrigo, qué sorpresa verte activo el día después de Navidad», comentó mientras lo invitaba a sentarse en un sillón de piel. «Cuando me llamaste, pensé que habría surgido algún problema con las propiedades de Querétaro». «No, Javier, es algo completamente diferente». Rodrigo dudó un momento antes de continuar. «Se trata de una niña, una huérfana que vive sola, sin documentos, en condiciones inaceptables. Quiero ayudarla». El abogado lo miró fijamente, intentando procesar esta información tan alejada de sus conversaciones habituales. «¿Una huérfana? ¿Cómo conociste a esta niña?» Rodrigo decidió que la verdad, por extraña que pareciera, era la mejor opción. Le contó sobre su impulso de salir disfrazado en Nochebuena, el encuentro con Lupita,
la cena en su humilde vivienda y la reveladora conversación de la mañana siguiente. Con cada palabra, la expresión del abogado oscilaba entre la incredulidad y la preocupación. «Déjame ver si entiendo», dijo finalmente Herrera. «¿Quieres ayudar a una niña indocumentada que conociste anoche mientras pretendías ser un vagabundo?» «Exactamente». «Rodrigo, con todo respeto, ¿has considerado que esto podría ser complicado? Sin documentación, sin un historial verificable, podrías estar metiéndote en un problema legal, por no hablar de los riesgos para tu reputación». Rodrigo entrecerró los ojos. «Mi reputación es lo último que me preocupa. Esta niña está sola, Javier, completamente sola. El sistema la ha fallado a cada paso. Tiene 8 años y vive como una adulta en miniatura, sobreviviendo a base de caridad ocasional y trabajos esporádicos. No me importa si es complicado. Quiero saber qué tenemos que hacer para regularizar su situación». El abogado suspiró, reconociendo esa determinación que había visto tantas veces en asuntos de negocios, pero nunca en cuestiones personales. «Bien, veamos las opciones», cedió tomando una libreta. «Lo primero sería establecer su identidad. Mencionaste que tenía una abuela. Si podemos encontrar el acta de defunción de esta señora, podría darnos pistas sobre la identidad de la niña. También necesitaríamos verificar si existen registros de nacimiento no reclamados que coincidan con su edad aproximada y la fecha en que llegó a San Miguel. La abuela murió hace aproximadamente 1 año», proporcionó Rodrigo. «Se llamaba Dolores y venían de Guanajuato capital. Es un comienzo. Contactaré al Registro Civil de Guanajuato para una búsqueda preliminar». Herrera hizo algunas anotaciones antes de continuar. «Mientras tanto, debemos considerar su situación actual. Un menor viviendo solo es un caso para las autoridades de protección infantil. Normalmente, la colocarían en una casa hogar temporal mientras se resuelve su situación legal». «Eso es exactamente lo que ella teme», interrumpió Rodrigo. «Y no quiero que pase por eso». «¿Qué propones entonces?» Rodrigo se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Quiero solicitar su custodia temporal. Inmediatamente». El abogado dejó caer el bolígrafo. «¿Su custodia?» «Rodrigo, eso es precipitado, por decir lo mínimo. Hay protocolos, investigaciones de antecedentes, visitas domiciliarias, y sin saber siquiera quién es legalmente esta niña». «Encuentra la manera», interrumpió Rodrigo con firmeza. «No estoy pidiendo una adopción inmediata, solo la custodia temporal mientras resolvemos su situación legal. Debe haber alguna provisión de emergencia para casos como este». Herrera se pasó la mano por el cabello canoso, evaluando mentalmente las opciones. «Existe la figura de la familia de acogida de emergencia para casos donde un menor se encuentra en situación de vulnerabilidad inminente», admitió finalmente. «Podríamos argumentar que vive en condiciones inadecuadas, sin supervisión adulta, lo cual la expone a riesgos diarios». «Perfecto. Iniciemos ese proceso». «No es tan simple, Rodrigo. Aún para una acogida temporal, necesitarías ser evaluado. No cualquiera puede llevarse a un niño a su casa, por muy buenas que sean sus intenciones. Soy un ciudadano respetable, sin antecedentes penales, con recursos más que suficientes para garantizar su bienestar», argumentó Rodrigo. «¿Qué más necesitan?» «Una evaluación psicológica, para empezar», respondió Herrera con cautela. «Y dada tu historia personal, podría ser un obstáculo». Ambos sabían a qué se refería. La tragedia que había marcado a Rodrigo 5 años atrás, su posterior retraimiento social, el aislamiento autoimpuesto, no era el perfil ideal para alguien que busca la custodia de un menor vulnerable. «Entonces prepárame», dijo Rodrigo, sorprendiendo al abogado. «Dime qué debo hacer, qué debo decir, cómo debo presentarme. No voy a dejarla en esa situación, Javier. No cuando tengo la capacidad de ayudarla». El abogado observó a su cliente con renovado interés. Hacía años que no veía esa chispa de vida en sus ojos, esa determinación que trascendía los negocios. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido en esa noche extraña, había despertado algo en Rodrigo que todos creían perdido para siempre. «Haré todo lo posible», concedió finalmente,
Pero debes entender que estos procesos llevan tiempo. No podemos simplemente ir hoy y traerla a tu casa. ¿Cuánto tiempo? En el mejor de los casos, semanas, en un escenario realista, meses. Rodrigo negó con la cabeza. Inaceptable. Esa niña necesita ayuda ahora. Cada día que pasa sola en esa casucha es un día que estamos fallándole. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la plaza donde familias paseaban disfrutando del día festivo. Niños corrían con juguetes nuevos, padres vigilaban atentamente, abuelos observaban con sonrisas indulgentes. Un mundo tan cercano y a la vez tan lejano de la realidad de Lupita. Debe haber una solución intermedia, dijo finalmente, volviéndose hacia Herrera. Algo que podamos implementar mientras se resuelven los trámites oficiales. El abogado reflexionó un momento. Podríamos buscar un arreglo informal con el apoyo de alguien que ya tenga contacto con la niña. Mencionaste a un sacerdote, ¿el padre Sebastián? Si él accede a supervisar la situación y dar fe de tus intenciones, podría facilitar un acuerdo provisional mientras tramitamos la custodia formal. Eso suena mejor. Voy a reunirme con él esta tarde. Aún así, Rodrigo, debes prepararte para resistencia. Las autoridades son especialmente cautelosas cuando se trata de niños indocumentados. Habrá preguntas sobre tus motivos. Rodrigo volvió a sentarse mirando directamente a su abogado. Mis motivos son simples, Javier. Esa niña me ofreció generosidad cuando no tenía motivos para hacerlo. Me recordó que aún existe bondad en este mundo y me hizo darme cuenta de que llevo 5 años escondido en mi dolor, mientras ahí afuera hay personas que sufren mucho más y aún así siguen ofreciendo lo poco que tienen. Hizo una pausa antes de añadir. Además, tú mejor que nadie sabes lo que es perder a un hijo. No puedo traer de vuelta a Mariana, pero puedo evitar que otra niña crezca sin el amor y la protección que merece. La mención de su hija, un tema que Rodrigo rara vez abordaba, hizo que el abogado entendiera la profundidad de su compromiso. Asintió lentamente. Te ayudaré, por supuesto. Iniciaré los trámites hoy mismo. Mientras tanto, ve a hablar con el padre Sebastián y establece ese primer contacto formal con la niña. Rodrigo se levantó, estrechando firmemente la mano de su abogado. Gracias, Javier. Sabía que podía contar contigo. Al salir del despacho, el sol de mediodía bañaba las calles coloniales de San Miguel. Rodrigo consultó su reloj. Aún tenía tiempo antes de su reunión con el sacerdote. Decidió hacer una parada importante. La tienda de juguetes más exclusiva de San Miguel se encontraba en una calle perpendicular al jardín principal. Rodrigo nunca había entrado desde aquella Navidad fatídica, cuando compró los últimos regalos para su hija. Ahora, mientras empujaba la puerta haciendo sonar la campanilla de entrada, sintió una mezcla de dolor y propósito. La dependienta lo reconoció inmediatamente. «Señor Montemayor, qué sorpresa verlo por aquí. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Necesito un regalo para una niña de 8 años», respondió, sorprendido por la firmeza de su propia voz al pronunciar esas palabras. «Por supuesto. ¿Tiene alguna preferencia? Juegos educativos, muñecas, libros». Rodrigo se detuvo, dándose cuenta de que no sabía nada sobre los gustos de Lupita. Solo había visto unos cuantos libros gastados y lápices de colores en su pequeña vivienda. Un poco de todo, creo, y ropa también. Ropa de invierno, principalmente. La siguiente hora la pasó seleccionando cuidadosamente. Libros ilustrados, una muñeca de calidad, un juego de arte completo con acuarelas y lienzos, un rompecabezas educativo, un oso de peluche suave y varios conjuntos de ropa abrigadora. Con cada artículo que añadía a la compra, sentía que una pequeña parte del hielo que había congelado su corazón comenzaba a derretirse. Cuando salió de la tienda con varios paquetes, notó que la gente lo miraba con curiosidad. El empresario, solitario, conocido por su seriedad y distanciamiento, cargando bolsas de juguetes en pleno día de Navidad. Casi podía imaginar los rumores que circularían. No le importó en lo más mínimo.
Su siguiente parada fue la oficina del DIF municipal, donde Carmela, la sobrina de Rosalía, lo esperaba después de la llamada urgente de su tía. La trabajadora social, una mujer joven pero de mirada experimentada, escuchó atentamente mientras Rodrigo le explicaba la situación. Lo que describe es, lamentablemente, más común de lo que la gente cree, comentó después de que Rodrigo terminara su relato. San Miguel atrae a muchas personas en situación vulnerable por su imagen de prosperidad. Algunos niños quedan atrapados en circunstancias similares a las de Lupita. ¿Y qué hace el DIF en estos casos?, preguntó Rodrigo, intentando no sonar acusatorio. Intervenimos cuando se reportan. El problema es que muchos pasan desapercibidos, o la comunidad crea redes informales de apoyo que, aunque bien intencionadas, no resuelven la situación legal del menor. Hizo una pausa. Si usted está realmente interesado en ayudar a esta niña, puedo facilitar el proceso. Conozco los protocolos y podría agilizar algunos trámites. Se lo agradecería enormemente, respondió Rodrigo. Mi abogado ya está trabajando en los aspectos legales, pero cualquier ayuda desde su posición sería invaluable. Debo advertirle, señor Montemayor, que estos procesos no son rápidos ni sencillos. Habrá evaluaciones, entrevistas, visitas, domiciliarias. Estoy preparado para eso. Lo único que me importa es que Lupita esté segura y bien cuidada lo antes posible. Carmela asintió, impresionada por la determinación del empresario. En ese caso, permítame acompañarlo esta tarde cuando vaya a verla. Mi presencia oficial puede ayudar a establecer un primer protocolo de protección. Rodrigo aceptó la oferta, agradecido por este apoyo inesperado. Cuando salió de la oficina del DIF, sintió que las piezas comenzaban a encajar. El plan tomaba forma, los recursos se alineaban y la posibilidad de ayudar a Lupita se hacía cada vez más concreta. Mientras conducía hacia la parroquia de San Francisco para su reunión con el padre Sebastián, Rodrigo reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida en menos de 24 horas. De la soledad autoimpuesta a la conexión humana, del vacío emocional al propósito renovado. Todo gracias a una decisión impulsiva y a una niña extraordinaria que le había recordado lo que significaba ser verdaderamente humano. «No te fallaré, Lupita», murmuró mientras estacionaba frente a la imponente fachada barroca de la iglesia. «Es una promesa». Capítulo 4. Un nuevo comienzo. El padre Sebastián era exactamente como Rodrigo lo había imaginado. Un hombre de unos 60 años, con cabello cano, rostro afable y ojos que reflejaban décadas de escuchar las alegrías y penas de sus feligreses. Lo recibió en su modesta oficina anexa a la sacristía, donde el aroma a incienso y cera de velas creaba una atmósfera de serenidad. «Señor Montemayor», saludó el sacerdote, estrechando su mano con firmeza. «Debo admitir que su llamada me sorprendió. No suele ser común verlo por la parroquia». «Tiene razón, padre», admitió Rodrigo. «Y lamento que mi primera visita formal sea por un asunto tan inusual». Le explicó su encuentro con Lupita, la situación de la niña y su deseo de ayudarla. Conforme avanzaba su relato, la expresión del sacerdote pasaba de la sorpresa al reconocimiento. «Conozco a Lupita», confirmó el padre Sebastián cuando Rodrigo terminó. «Es una niña extraordinaria. Asiste al catecismo siempre que puede, aunque nunca ha podido inscribirse oficialmente. A veces la veo ayudando a barrer el atrio a cambio de una comida en la cocina parroquial». «¿Y nunca pensaron en alertar a las autoridades sobre su situación?», preguntó Rodrigo, sin poder ocultar cierto tono de reproche. El sacerdote suspiró, juntando las manos sobre su escritorio. «Señor Montemayor, en comunidades como la nuestra, las líneas entre lo oficial y lo informal suelen desdibujarse. Muchas familias viven en situaciones precarias, y los niños como Lupita a menudo caen en grietas del sistema. Intenté en varias ocasiones hablar con ella sobre buscar ayuda institucional, pero su miedo a ser llevada lejos de San Miguel era palpable». Hizo una pausa antes de continuar. «Además, tengo que admitir que su temor no es infundado. He visto demasiados casos
donde la intervención oficial resulta en situaciones peores para los menores. Casa-hogares sobrepobladas, negligencia institucional o traslados constantes de un lugar a otro. Rodrigo asintió, entendiendo la complejidad de la situación. Sin embargo, continuó el padre, siempre he estado preocupado por ella. La comunidad ha hecho lo que ha podido, pero no es suficiente. Una niña necesita estabilidad, educación formal, atención médica regular, cosas que los buenos deseos no pueden proporcionar. Es exactamente lo que quiero ofrecerle, afirmó Rodrigo. Y necesito su ayuda, padre. Lupita confía en usted. Me gustaría que me acompañara esta tarde cuando vuelva a verla, como acordamos esta mañana. El sacerdote lo estudió con atención, como si intentara evaluar sus intenciones más profundas. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Montemayor? ¿Por qué este interés repentino? Muchos en San Miguel conocen su historia, la tragedia que vivió. No es un secreto que desde entonces ha mantenido distancia con el mundo, especialmente con los niños. La pregunta, aunque esperada, golpeó a Rodrigo con fuerza. Por un momento, consideró responder con alguna generalidad sobre responsabilidad, social o deber cívico, pero algo en la mirada directa del sacerdote le hizo optar por la honestidad. «Porque ella me vio, padre», respondió con voz quebrada. «No al empresario, no al hombre rico, ni siquiera al vagabundo que fingía ser. Me vio como una persona que necesitaba compañía en Nochebuena, y me ofreció lo único que tenía, su generosidad. Después de 5 años de vivir en una especie de muerte emocional, esa niña me recordó lo que significa ser humano». El padre Sebastián mantuvo el silencio por unos momentos, procesando la respuesta. «A veces», dijo finalmente, «Dios trabaja a través de los más pequeños para recordarnos lo esencial». Se puso de pie, tomando una chaqueta gastada que colgaba de un perchero. «Lo acompañaré, señor Montemayor, y si sus intenciones son tan sinceras como parecen, cuenta con todo mi apoyo». A las 5 de la tarde, un inusual grupo se reunió frente a la humilde vivienda de Lupita. Rodrigo, impecablemente vestido con traje aunque sin corbata, para parecer menos intimidante. El padre Sebastián con su característico alzacuello, y Carmela del DIF, quien se había unido a ellos con un maletín lleno de formularios y una cámara para documentar la situación habitacional de la menor. Fue el sacerdote quien llamó a la puerta. Después de unos momentos, ésta se abrió, revelando a Lupita. La niña miró con sorpresa a los visitantes, sus ojos deteniéndose en Rodrigo con una mezcla de reconocimiento y confusión. «¿Padre Sebastián? ¿Señor Rodrigo?» «Buenas tardes, Lupita», saludó el sacerdote con tono amable. «Como ves, el señor Rodrigo ha cumplido su promesa. ¿Podemos pasar?» La niña asintió abriendo completamente la puerta. Su pequeña vivienda, que ya parecía modesta para 2 personas, resultaba aún más diminuta con 4 ocupantes. Rodrigo notó que Lupita había intentado ordenar y limpiar el espacio, probablemente en anticipación a su visita. «Lupita», comenzó Rodrigo, inclinándose ligeramente para estar más a su nivel. «Como prometí, he venido como quien realmente soy. Me gustaría presentarte a Carmela, quien trabaja ayudando a niños como tú». Carmela se adelantó con una sonrisa cálida, aunque Lupita retrocedió instintivamente, su expresión tornándose cautelosa. «¿Trabaja para el gobierno? ¿Va a llevarme?» «No, Lupita», respondió Rodrigo rápidamente. «Nadie va a llevarte a ningún lugar que tú no quieras. Carmela está aquí para ayudarnos a encontrar la mejor manera de mejorar tu situación». El padre Sebastián intervino, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de la niña. «Lupita, el señor Montemayor, así se apellida el señor Rodrigo, quiere ofrecerte algo importante. Creo que deberías escucharlo». La niña miró alternativamente al sacerdote y a Rodrigo, evaluando la situación con una madurez impropia de su edad. Finalmente, asintió. «Te escucho». Rodrigo se sintió repentinamente nervioso, consciente de que sus próximas palabras podrían cambiar el curso de 2 vidas. Tomó aire y comenzó. «Lupita, como te mencioné esta mañana, quiero ayudarte.
no solo con documentos o recursos temporales, sino ofreciéndote un hogar. Mi casa es grande, demasiado grande para una sola persona, y hay espacio de sobra para ti. Tendrías tu propia habitación, comidas regulares, ropa adecuada, y podrías asistir a la escuela como cualquier niña de tu edad. Hizo una pausa, observando la expresión cautelosa de Lupita antes de continuar. No estoy hablando de una solución temporal. Si tú lo deseas, y si las autoridades lo permiten, me gustaría convertirme en tu tutor legal. Eso significa que yo sería responsable por tu bienestar y educación, como un padre. La última palabra salió con dificultad, cargada de significados y recuerdos. Lupita lo miró fijamente, sus grandes ojos oscuros insondables. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce. Era la misma pregunta que le había hecho esa mañana, pero ahora con más peso, frente a testigos que representaban la autoridad moral y legal. Porque creo que a veces las personas se encuentran por una razón, respondió Rodrigo con sinceridad. Yo estaba perdido en mi soledad y mi dolor. Tú estás sola, enfrentando desafíos que ninguna niña debería enfrentar. Quizás podamos ayudarnos mutuamente a encontrar un camino mejor. El padre Sebastián asintió levemente, aprobando la respuesta. Carmela, mientras tanto, había sacado discretamente una libreta donde tomaba notas. ¿Tendría que irme hoy mismo?, preguntó Lupita, revelando que estaba considerando la oferta. No necesariamente, intervino Carmela. Legalmente, hay procedimientos que debemos seguir, pero si el padre Sebastián está de acuerdo en supervisar temporalmente la situación, y si tú te sientes cómoda con ello, podrías quedarte con el señor Montemayor mientras completamos los trámites oficiales. Podría venir a visitarte regularmente, añadió el sacerdote, para asegurarme de que todo esté bien. Y siempre podrías hablar conmigo si tienes preocupaciones. Lupita guardó silencio, procesando toda esta información. Su mirada recorrió su pequeña vivienda, deteniéndose en los objetos que constituían su vida entera. Los libros gastados, el árbol de Navidad improvisado, la manta con la que había cubierto a Rodrigo la noche anterior. ¿Podría llevar mis cosas? Por supuesto, respondió Rodrigo sintiendo un destello de esperanza. Todo lo que quieras. ¿Y podría seguir viniendo aquí a veces? Es el único lugar donde recuerdo a mi abuelita. Claro que sí. Podríamos venir juntos cuando tú lo desees. La niña lo miró un momento más, como tomando una decisión final. Luego, con una voz apenas audible, dijo: «Está bien». Carmela procedió entonces a explicarle a Lupita, en términos adecuados para su edad, lo que sucedería a continuación. Le mostró formularios con dibujos que ilustraban el proceso de tutela temporal. Le explicó que habría entrevistas con psicólogos para asegurarse de que se sintiera cómoda y le garantizó que su opinión sería escuchada en todo momento. Mientras la trabajadora social hablaba con Lupita, el padre Sebastián se acercó a Rodrigo. «Ha dado un paso importante. Hoy, señor Montemayor», dijo en voz baja, «pero debe entender que esto no será fácil. Una niña no es un proyecto o una inversión, es una responsabilidad de por vida». «Lo sé, padre», respondió Rodrigo con resolución, «y estoy preparado para ello». Una hora más tarde, después de completar la documentación preliminar y tomar fotografías de las condiciones habitacionales, Carmela anunció que tenían lo necesario para iniciar el procedimiento formal. El padre Sebastián había firmado como testigo y garante moral, comprometiéndose a realizar visitas semanales para supervisar la adaptación inicial de Lupita. «¿Estás lista para ir a conocer tu nuevo hogar?», preguntó Rodrigo a la niña, quien había reunido sus escasas pertenencias en una bolsa de tela. Lupita asintió, aunque su expresión reflejaba una mezcla de anticipación y temor. Antes de salir, se detuvo frente a su pequeño árbol de Navidad, tocando delicadamente una de las figuritas de papel. «¿Puedo llevármelo también?». «Por supuesto», respondió Rodrigo, conmovido por el gesto. «Encontraremos el lugar perfecto para él en tu nueva habitación». Con cuidado, Lupita desarmó el arbolito, guardando cada adorno en un bolsillo separado de su bolsa. Luego, echó
una última mirada a la vivienda que había sido su refugio y su prisión, y siguió a Rodrigo hacia la calle. El contraste no podía ser mayor cuando 20 minutos después el vehículo de Rodrigo atravesó las puertas de hierro forjado que daban entrada a su mansión. Lupita, sentada en el asiento trasero junto a sus bolsas, miraba con asombro los jardines perfectamente cuidados, la fuente central y la imponente estructura colonial restaurada que se alzaba al final del camino de adoquín. Aquí. ¿Vive usted?, preguntó con voz apenas audible. Aquí vivimos ahora, corrigió Rodrigo suavemente. Rosalía los esperaba en la entrada, su expresión profesionalmente neutra, a pesar de la sorpresa que debía estar sintiendo al ver a su patrón llegar con una niña desconocida. Rodrigo había llamado para advertirle, pero la situación seguía siendo extraordinaria. Rosalía, ella es Lupita, presentó Rodrigo mientras bajaban del auto. Lupita, ella es Rosalía, el ama de llaves. Se encarga de que todo funcione correctamente en la casa. Mucho gusto, Lupita, saludó Rosalía con una sonrisa cálida, inclinándose ligeramente hacia la niña. Bienvenida. Lupita murmuró un tímido gracias, aferrándose a su bolsa como si fuera un escudo. Rosalía ha preparado una habitación para ti, continuó Rodrigo. ¿Te gustaría verla? La niña asintió siguiendo a Rodrigo al interior de la mansión. Sus ojos se agrandaron al ver el vestíbulo con su piso de mármol, la gran escalera curva, los candelabros de cristal y las obras de arte que decoraban las paredes. Caminaba con cautela, como temiendo romper algo valioso con solo mirarlo. La habitación que Rosalía había preparado para Lupita era una de las suites de invitados más pequeñas, pero aún así resultaba enorme comparada con su vivienda anterior. Con paredes en tonos suaves, una cama con dosel de tamaño individual, un escritorio, libreros vacíos esperando ser llenados y un baño privado, era el tipo de espacio que la niña probablemente solo había visto en películas. «¿Todo esto te es para mí?», preguntó incrédula. «Sí», confirmó Rodrigo, «aunque podemos cambiar lo que no te guste. La decoración, los colores, los muebles. Quiero que te sientas cómoda». Lupita dio unos pasos tentativos hacia el centro de la habitación, tocando suavemente la colcha de la cama, como para confirmar que era real. Luego se dirigió hacia la ventana, que ofrecía una vista del jardín trasero con su piscina y pérgola cubierta de bugambillas. «Es muy bonito», dijo finalmente, volviéndose hacia Rodrigo. «Gracias». «Hay algo más», añadió Rodrigo, señalando hacia el armario. «Ábrelo, por favor». Cuando Lupita obedeció, encontró el armario lleno de ropa nueva, vestidos, pantalones, blusas, suéteres, zapatos, todo en su talla aproximada. Y en un rincón, los juguetes y libros que Rodrigo había comprado esa tarde. «Espero que sean de tu agrado», dijo repentinamente inseguro. «Si no, podemos cambiarlos por otros que te gusten más». Lupita permaneció inmóvil frente al armario abierto, su pequeña figura enmarcada por la abundancia que jamás había experimentado. Cuando se volvió hacia Rodrigo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Por qué hace todo esto por mí?», preguntó nuevamente, pero ahora con una voz quebrada por la emoción. «Nadie nunca...» No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, años de soledad y carencias, encontrando finalmente una válvula de escape. Sin pensarlo, Rodrigo se arrodilló y abrió los brazos. Lupita dudó solo un instante antes de acercarse y permitir que la abrazara. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad, Lupita», murmuró Rodrigo, sintiendo sus propios ojos humedecerse. «Tú y yo incluidos». Permanecieron así un momento, dos almas heridas encontrando consuelo mutuo. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo notó que Rosalía observaba discretamente desde la puerta, con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. «La cena estará lista en 1 hora», anunció el ama de llaves. «He preparado pollo en y mole, arroz y frijoles. ¿Te gusta el mole, Lupita?». La niña asintió secándose las lágrimas con la manga de su suéter gastado. «Excelente», sonrió Rosalía. «¿Y hay chocolate caliente para después?».
Mientras tanto, tal vez quieras instalarte y descansar un poco. Ha sido un día intenso. Lupita miró a Rodrigo, como buscando confirmación. Estás en tu casa, le aseguró él. Puedes explorar, descansar, lo que prefieras. Mi habitación está al final del pasillo por si necesitas algo, y Rosalía siempre está cerca. Gracias, dijo Lupita nuevamente, esta vez con más firmeza en su voz. Creo que me gustaría armar mi arbolito aquí. Una excelente idea, aprobó Rodrigo. Te dejaremos para que puedas hacerlo tranquila. Nos vemos en la cena. Mientras salía de la habitación con Rosalía, Rodrigo echó una última mirada a Lupita, quien ya estaba sacando cuidadosamente las ramas secas y los adornos de papel de su bolsa. Algo en la imagen de esa pequeña figura, determinada a recrear su humilde tradición navideña en medio del lujo, le provocó una emoción indescriptible. Por primera vez en 5 años, la mansión Montemayor volvía a sentirse como un hogar. «Don Rodrigo», dijo Rosalía cuando estuvieron a solas en el pasillo, «¿está seguro de lo que está haciendo? Una niña requiere mucha atención, paciencia, una rutina». «No estoy seguro de nada, Rosalía», admitió él con honestidad, «excepto de que es lo correcto, por ella y por mí». El ama de llaves, quien lo había visto hundirse en la oscuridad después de la tragedia, asintió lentamente. «Entonces le ayudaremos a hacerlo bien», declaró con determinación. «Esa niña merece toda la felicidad del mundo, y usted también, don Rodrigo». Mientras bajaba las escaleras hacia su estudio, donde pendían aún docenas de asuntos de negocios que ahora parecían secundarios, Rodrigo sintió que un peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. El camino que tenía por delante no sería fácil. Habría obstáculos legales, ajustes emocionales, desafíos inesperados, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito que trascendía el simple acto de existir. En algún lugar, del segundo piso, una niña que hasta ayer sobrevivía en los márgenes de la sociedad estaba colocando su arbolito de ramas secas junto a una ventana con cortinas de seda. Y en ese sencillo acto, dos mundos separados por el abismo de la desigualdad comenzaban a encontrar un puente. Capítulo 5. Adaptaciones y revelaciones. Las primeras semanas en la mansión Montemayor fueron un periodo de ajuste para todos. Lupita, acostumbrada a valerse por sí misma en un espacio reducido, ahora se encontraba en un mundo donde cada necesidad era anticipada antes de que pudiera expresarla. Rodrigo, habituado a su soledad estructurada alrededor de rutinas de trabajo, descubrió que la presencia de una niña en la casa alteraba cada aspecto de su vida cuidadosamente ordenada. Los desayunos, que antes Rodrigo tomaba apresuradamente, mientras revisaba correos en su tableta, se convirtieron en momentos de conversación tentativa. Lupita, inicialmente tímida y formal en la mesa, comenzó gradualmente a hablar sobre sus sueños, sus observaciones del jardín o las historias que encontraba en los libros que ahora devoraba con avidez. ¿Sabía que las mariposas monarca vienen cada año desde Canadá hasta Michoacán? Preguntó una mañana levantando la vista de un libro de ciencias naturales. Viajan miles de kilómetros y nunca se pierden. Es fascinante, respondió Rodrigo, dejando a un lado los documentos que había estado revisando. ¿Te gustaría verlas algún día? Podríamos organizar un viaje al santuario en la temporada adecuada. Los ojos de Lupita se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podríamos ir? Por supuesto. Es importante conocer las maravillas de nuestro país. Ese tipo de intercambios se volvieron más frecuentes. Rodrigo descubrió que disfrutaba respondiendo las preguntas de Lupita, explicándole cómo funcionaban las cosas, desde el sistema de riego automatizado del jardín hasta los principios básicos de sus negocios inmobiliarios. Sin embargo, no todo era fácil. Lupita tenía pesadillas ocasionales que la hacían despertarse gritando por su abuela. La primera vez que ocurrió, Rodrigo entró en pánico, sin saber cómo consolarla. Fue Rosalía quien tomó el control, abrazando a la niña y cantándole suavemente hasta que se calmó. Después, pacientemente, le enseñó a Rodrigo lo que debía hacer.
Los niños necesitan constancia y seguridad, don Rodrigo, le explicó posteriormente, especialmente los que han sufrido pérdidas. Rodrigo asintió, recordando sus propias noches de insomnio después de la tragedia. ¿Crees que debería llevarla a un psicólogo? El licenciado Herrera mencionó que sería parte del proceso de custodia, pero tal vez deberíamos adelantarnos. Sería lo mejor, confirmó Rosalía. La niña ha pasado por mucho para su corta edad. Así fue como Lupita comenzó sesiones con la doctora Méndez, una reconocida psicóloga infantil, que coincidentemente era hermana de uno de los socios de Rodrigo. Las sesiones, 2 veces por semana, se convirtieron en parte de la nueva rutina. Al principio, Lupita se mostraba reticente a hablar sobre su pasado, pero gradualmente comenzó a abrirse, especialmente cuando la doctora incorporó terapia de juego y arte en sus sesiones. Lupita es una niña extraordinariamente resiliente, comentó la doctora Méndez a Rodrigo después de varias semanas. Ha desarrollado mecanismos de supervivencia impresionantes, pero también carga con miedos profundos al abandono y a la pérdida. Va a necesitar tiempo, paciencia y, sobre todo, constancia emocional. ¿Cree que estoy haciendo lo correcto?, preguntó Rodrigo, expresando en voz alta la duda que lo acechaba en momentos de introspección. A veces me pregunto si soy la persona adecuada para darle lo que necesita. La psicóloga lo miró con comprensión. Señor Montemayor, he visto a muchas familias perfectas en papel que fallan miserablemente en proporcionar lo que un niño realmente necesita: amor y aceptación incondicional. No existe el padre perfecto, solo personas comprometidas a aprender y crecer junto a los niños que tienen a su cargo. Y por lo que veo, usted está plenamente comprometido. Esas palabras resonaron profundamente en Rodrigo, quien había crecido con un padre emocionalmente distante, cuyas expectativas imposibles de satisfacer habían marcado su infancia. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba, aunque con la lentitud burocrática típica. El licenciado Herrera había logrado localizar el acta de defunción de Dolores Sánchez en Guanajuato, lo que proporcionó el primer eslabón oficial para establecer la identidad de Lupita. A través de esos registros, descubrieron que la niña había nacido como Guadalupe Sánchez Robles, hija de María Elena Robles, quien aparentemente había fallecido poco después del nacimiento de su hija y padre desconocido. No hay registro de que María Elena estuviera casada, explicó Herrera, durante una de sus reuniones. Dolores era su madre y asumió la custodia de Lupita como pariente más cercano. Con estos datos, hemos podido solicitar una copia certificada del acta de nacimiento de Lupita en Guanajuato. Una vez que la tengamos, podremos proceder con más solidez en el trámite de custodia. ¿Qué sabemos sobre la madre de Lupita?, preguntó Rodrigo. ¿Hay algún familiar paterno que pudiera reclamar derechos? Según los registros hospitalarios que pudimos consultar, María Elena ingresó sola para el parto. No hay mención de un padre, y en el acta de nacimiento, el campo paterno está vacío. Legalmente, no hay nadie más con derechos sobre Lupita, aparte del Estado como garante del bienestar de los menores. Rodrigo asintió, sintiendo un alivio culpable. Aunque sabía que cada niño merece conocer sus orígenes, la idea de que alguien pudiera aparecer para reclamar a Lupita se había convertido en uno de sus temores recurrentes. A medida que pasaban las semanas, la vida en la mansión adquiría nuevos ritmos y colores. La habitación de Lupita, inicialmente impersonal a pesar de los regalos, se transformó gradualmente en un espacio que reflejaba su personalidad emergente. Los libreros comenzaron a llenarse, no solo con los libros que Rodrigo compraba para ella, sino con cuadernos donde Lupita dibujaba y escribía sus propias historias. El arbolito de ramas secas ocupaba un lugar de honor junto a su cama, incluso mucho después de que las festividades navideñas terminaran. El impacto de Lupita se extendió más allá de su habitación. La cocina, antes un espacio funcional donde apenas se preparaban elaboradas comidas para una sola persona, se convirtió en el corazón de la casa. Rosalía, encantada de tener a alguien que apreciara sus habilidades culinarias,
comenzó a preparar recetas tradicionales que había aprendido en su natal Oaxaca. Lupita, curiosa y deseosa de aprender, se convirtió en su ayudante voluntaria. Mi abuelita me enseñó a hacer tortillas a mano, le contó a Rosalía una tarde, mientras observaba cómo el ama de llaves preparaba masa para tamales. Decía que una mujer que sabe hacer buenas tortillas nunca pasará hambre. Tu abuelita tenía razón, asintió Rosalía. ¿Quieres mostrarnos cómo lo hacías? Así fue como Rodrigo, al regresar de una reunión de negocios, encontró la inmaculada cocina convertida en un taller improvisado, con Lupita enseñando pacientemente a Rosalía y a Martín, el chofer que había sido invitado a participar, los secretos para lograr tortillas perfectamente redondas. Señor Montemayor, exclamó Lupita al verlo con las manos cubiertas de masa, ¿quiere aprender también? No es tan difícil una vez que le agarras el modo. Rodrigo, quien en otra época habría considerado impensable ensuciarse las manos con masa en su cocina de diseñador, se encontró arremangándose la camisa y uniéndose a la lección. Sus primeros intentos fueron desastrosos, provocando risas que resonaron por toda la casa. Esas risas, inicialmente esporádicas, se volvieron más frecuentes. La mansión, que durante 5 años había permanecido sumida en un silencio reverencial, como un mausoleo dedicado a preservar recuerdos dolorosos, gradualmente se llenaba de vida. Sin embargo, a pesar de estos avances, Rodrigo notaba que algo seguía preocupando a Lupita. En ocasiones, la encontraba mirando al vacío con expresión melancólica. Otras veces, cuando creía que nadie la observaba, sacaba de su bolsillo un pequeño objeto que contemplaba con tristeza antes de guardarlo rápidamente. Una noche, después de acompañarla a su habitación y desearle dulces sueños, Rodrigo decidió abordar el tema. Lupita, comenzó sentándose al borde de la cama. He notado que a veces pareces triste, incluso cuando estamos pasando un buen momento. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Algo que extrañes de tu vida anterior? La niña desvió la mirada, jugueteando nerviosamente con el borde de la sábana. No quiero parecer malagradecida. No podrías serlo aunque lo intentaras, aseguró Rodrigo con una sonrisa. Puedes hablarme de lo que sea, lo prometo. Después de un momento de duda, Lupita sacó de debajo de su almohada un pequeño medallón ovalado de plata, gastado por el tiempo y el uso constante. Era de mi abuelita, explicó, abriéndolo para revelar una diminuta fotografía en blanco y negro de una joven. Me lo dio antes de quedarse dormida para siempre. Dijo que era mi mamá y que debía guardarlo siempre. Rodrigo tomó el medallón con cuidado, observando la imagen borrosa. Una mujer joven, no mayor de 20 años, miraba a la cámara con una expresión seria pero de ojos dulces, sorprendentemente similares a los de Lupita. Es un tesoro muy valioso, dijo Rodrigo, devolviendo el medallón. ¿Es esto lo que te entristece? ¿Extrañar a tu madre y a tu abuela? Lupita negó con la cabeza. Es que la abuelita me contó historias sobre mi mamá. Dijo que era cantante y que tenía una voz tan bonita que la gente lloraba cuando la escuchaba. Dijo que cantaba en lugares importantes, pero que tuvo que dejarme con ella porque su trabajo la llevaba a viajar mucho. Hizo una pausa antes de añadir. A veces, cuando no podía dormir, la abuelita me cantaba una canción que decía era la favorita de mi mamá. Era sobre estrellas y caminos, y siempre me hacía sentir mejor. Rodrigo sintió una opresión en 1960 el pecho al comprender el origen de la tristeza de Lupita. ¿Te gustaría poder recordar esa canción? La niña asintió con vehemencia. He intentado recordarla muchas veces, pero solo me acuerdo de pedacitos. La abuelita decía que mi mamá la compuso especialmente para mí cuando nací. Es como si estuviera perdiendo lo único que me queda de ella. Sin decir nada más, Rodrigo la abrazó suavemente. Entendía perfectamente ese sentimiento, el miedo a que los recuerdos se desvanezcan, a perder las últimas conexiones con los seres queridos ausentes. Tal vez podamos encontrarla, sugirió después de un momento. ¿La canción? La canción o pistas sobre tu madre.
Si era cantante y actuaba en lugares importantes, como dijo tu abuela, quizás haya registros, grabaciones, algo que podamos encontrar. Los ojos de Lupita se iluminaron momentáneamente, pero luego la duda regresó a ellos. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si la abuelita solo inventó esas historias para hacerme sentir mejor? Entonces crearemos nuevos recuerdos, respondió Rodrigo con convicción. Pero creo que vale la pena intentarlo. Mañana mismo hablaré con el licenciado Herrera para ver si puede ayudarnos a investigar. Esa noche, después de que Lupita finalmente se quedara dormida, Rodrigo bajó a su estudio y llamó a Herrera a pesar de la hora tardía. María Elena Robles, cantante, repitió el abogado cuando Rodrigo le explicó la situación. El nombre no me suena familiar, pero puedo pedir a mi asistente que investigue en archivos de espectáculos, programas de conciertos, cualquier cosa de esa época en Guanajuato. ¿Tienes alguna idea del año aproximado? Lupita tiene 8 años, así que estaríamos hablando de eventos anteriores a eso, tal vez entre 9 y 10 años atrás. Entiendo, haré lo posible, pero no quiero crear falsas expectativas. Si esta mujer no era famosa o si usaba un nombre artístico diferente, podría ser difícil encontrar información concreta. Lo sé, Javier, pero significa mucho para Lupita, así que cualquier esfuerzo vale la pena. Al colgar, Rodrigo se quedó contemplando la oscuridad del jardín a través de los ventanales de su estudio. Pensó en su propia hija, en cómo había atesorado cada dibujo, cada nota escrita con su letra infantil, cada objeto que le recordaba su existencia fugaz pero significativa. Entendía perfectamente por qué Lupita se aferraba a ese medallón y a los fragmentos de una canción apenas recordada. «Te ayudaré a encontrar esas piezas de tu historia», murmuró, como haciendo una promesa al silencio nocturno, aunque tengamos que buscar en cada rincón de México. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Mientras continuaban con las rutinas establecidas, la escuela en casa que habían organizado temporalmente para Lupita, las sesiones con la doctora Méndez, las comidas familiares, Rodrigo dedicaba cada momento libre a la búsqueda. Contactó a amigos en la industria del entretenimiento, revisó archivos digitalizados de periódicos locales de Guanajuato e incluso contrató a un investigador privado especializado en casos de personas desaparecidas. Una semana después de 1900 iniciar la búsqueda, el licenciado Herrera lo llamó con las primeras noticias concretas. «Hemos encontrado algo, Rodrigo. No es mucho, pero es un comienzo. En el archivo del Teatro Juárez de Guanajuato, encontramos un programa de un recital de jóvenes talentos realizado hace 10 años. Entre los participantes aparece una Elena Robles, interpretando una composición original titulada Camino de Estrellas». «Camino de Estrellas», repitió Rodrigo sintiendo que habían dado con algo importante. Lupita mencionó que la canción que su abuela le cantaba hablaba sobre estrellas y caminos. «Exacto. Mi asistente está intentando contactar con el organizador de aquel evento para ver si tiene más información o, idealmente, alguna grabación». La esperanza comenzó a crecer, pero Rodrigo se cuidó de no transmitirla prematuramente a Lupita. Quería tener algo concreto que ofrecerle, no solo especulaciones que podrían terminar en otra desilusión. Fue 3 días después, cuando el investigador privado, Ernesto Vega, se presentó en la mansión con una expresión que sugería que había encontrado algo significativo. «Señor Montemayor», comenzó después de aceptar el café que Rosalía le ofreció, «he seguido varias pistas relacionadas con María Elena Robles y creo que finalmente tenemos un avance real». Sacó de su maletín una carpeta con documentos y fotografías. María Elena Robles no era una cantante profesional establecida, sino una estudiante del Conservatorio de Música de Guanajuato. Era considerada una promesa, especialmente como compositora. Participó en varios recitales y pequeños conciertos locales, pero nunca llegó a grabar profesionalmente. Rodrigo sintió una punzada de decepción. «¿Entonces no hay grabaciones de su voz, de sus canciones?» «No de manera comercial», aclaró Vega. «Pero encontré a un antiguo profesor suyo, el maestro Jiménez,
que conserva grabaciones caseras de algunos de sus estudiantes más destacados, incluida María Elena. Y hay más. El maestro Jiménez recuerda perfectamente a María Elena y la canción que mencionó, Camino de Estrellas. Según él, la compuso durante su embarazo y la interpretó en su último recital antes de... Vega dudó, escogiendo sus palabras con cuidado. Antes de tener complicaciones en el parto, que lamentablemente resultaron fatales. Rodrigo cerró los ojos por un momento, asimilando la información. La madre de Lupita había existido tal como la abuela la describió. Una joven talentosa, con una voz especial, que había compuesto una canción para su hija por nacer, sin saber que nunca tendría la oportunidad de cantársela personalmente. ¿Y la grabación? ¿El maestro Jiménez la tiene? Vega sonrió sacando un pequeño dispositivo USB. Aquí está, una copia digitalizada de la grabación original en casete. No es calidad profesional, pero la voz se escucha claramente. El maestro Jiménez estaba muy emocionado cuando le expliqué la situación. Dijo que María Elena fue una de sus alumnas más brillantes y que siempre lamentó que su talento se perdiera tan prematuramente. Rodrigo tomó el USB con manos ligeramente temblorosas. Era más de lo que había esperado encontrar. Un vínculo tangible entre Lupita y la madre que nunca conoció. «Hay algo más», añadió Vega, extendiendo una fotografía. El maestro Jiménez tenía esta foto de un recital donde participó María Elena. La imagen mostraba a un grupo de jóvenes músicos en un escenario. En el centro, una joven de unos 20 años sostenía una guitarra. Su sonrisa luminosa y sus ojos expresivos eran inconfundiblemente los mismos del medallón de Lupita, pero aquí se apreciaban con mayor claridad. La similitud con Lupita era asombrosa, especialmente en la forma de la sonrisa y la expresión determinada de la mirada. «Gracias, Vega. Has hecho un trabajo excepcional», dijo Rodrigo visiblemente conmovido. «¿Cuánto te debo por esta investigación?» El investigador negó con la cabeza. «Considérelo un regalo, señor Montemayor. He trabajado en muchos casos a lo largo de mi carrera, pero pocos tan significativos como este. Poder conectar a una niña con el legado de su madre es el tipo de trabajo que da sentido a lo que hago». Después de que Vega se marchara, Rodrigo permaneció en su estudio, contemplando el USB y la fotografía. Se debatía sobre cómo presentar estos descubrimientos a Lupita. Sería demasiado abrumador. ¿Le causaría más dolor que consuelo conocer estos detalles de su madre? Finalmente, decidió consultar con la doctora Méndez, quien sugirió un enfoque gradual, comenzando con los aspectos más positivos y permitiendo que Lupita procesara la información a su propio ritmo. Esa noche, después de la cena, Rodrigo invitó a Lupita a su estudio. La niña entró con curiosidad, pues era la primera vez que la invitaba formalmente a ese espacio que había sido exclusivamente suyo. «Lupita», comenzó, sentándose junto a ella en el sofá, «¿recuerdas que me hablaste sobre tu madre y la canción que tu abuela te cantaba?» La niña asintió, sus ojos atentos. «He estado investigando y encontramos algunas cosas que creo que te gustaría ver y escuchar». Con cuidado, le mostró primero la fotografía. Lupita la tomó con manos temblorosas, sus ojos agrandándose al reconocer a la joven del centro. «Es ella. Es igual que en mi medallón, pero se ve mejor», exclamó pasando suavemente los dedos sobre la imagen. «¿De verdad es mi mamá?» «Sí, Lupita. Se llamaba María Elena Robles y era estudiante de música en Guanajuato. Era cantante y compositora, tal como te contó tu abuela». Lupita no apartaba los ojos de la fotografía, como intentando grabar cada detalle en su memoria. «Se parece a mí, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Muchísimo», confirmó Rodrigo. «Tienen la misma sonrisa, los mismos ojos expresivos». Después de darle unos minutos con la fotografía, Rodrigo continuó. «Hay algo más, Lupita, algo muy especial». Tomó el control remoto de su sistema de sonido. «Encontramos una grabación de tu madre cantando, y lo más increíble es que es justamente la canción que tu abuela te cantaba, Camino de Estrellas». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. ¿Puedo escucharla?»
Por supuesto. Siempre que quieras, cuantas veces quieras. Con un nudo en la garganta, Rodrigo presionó el botón de reproducción. Los primeros acordes de guitarra llenaron la habitación, seguidos por una voz clara y dulce que cantaba sobre estrellas que guían el camino, sobre amor eterno más allá de la distancia, sobre un lazo que ni siquiera el tiempo podría romper. Mientras la canción avanzaba, las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lupita. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de conexión con algo que había temido perder para siempre. Rodrigo, conmovido por la belleza de la música y por la emoción de la niña, sentía sus propios ojos humedecerse. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio reverente llenó la habitación. Lupita se volvió hacia Rodrigo y, sin decir palabra, se lanzó a sus brazos abrazándolo con todas sus fuerzas. Él la sostuvo, sintiendo que en ese abrazo había más que gratitud. Había confianza, había aceptación, había el comienzo de un vínculo que iba más allá de las circunstancias que los habían unido. «Gracias», susurró Lupita finalmente. «Gracias por encontrarla para mí. Ahora siempre la tendrás contigo», respondió Rodrigo acariciando suavemente su cabello. «Y sabrás que todo lo que tu abuela te contó sobre ella era verdad». Esa noche, mientras arropaba a Lupita en su cama, la niña le pidió escuchar la canción una vez más. Rodrigo accedió, reproduciendo la melodía suavemente en el sistema de sonido que había instalado en su habitación. Mientras la voz de María Elena Robles llenaba el espacio con su canción de amor maternal, Lupita cerró los ojos con una expresión de paz que Rodrigo no había visto antes en su rostro. «Buenas noches, Lupita», susurró, inclinándose para besar su frente. «Buenas noches de un papá», respondió ella en voz baja, usando por primera vez esa palabra. Rodrigo se quedó inmóvil un momento, sobrecogido por la emoción. Luego, con el corazón lleno, salió silenciosamente de la habitación, dejando que la canción de cuna compuesta hace una década arrullara a la hija de su creadora. En el pasillo, apoyado contra la pared, Rodrigo dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de dolor por lo perdido, de gratitud por lo encontrado y de esperanza por lo que estaba por venir. La vida que durante tanto tiempo había parecido un camino cerrado, se abría ahora ante él con posibilidades que nunca imaginó. Capítulo 6. Estrellas en el camino. Un año después, la mansión Montemayor lucía irreconocible para quienes la habían conocido en sus días de silencio y sombras. El jardín, antes perfectamente podado pero raramente disfrutado, ahora mostraba signos de vida. Un columpio colgaba del roble centenario, macetas con flores de colores brillantes adornaban la terraza, y un pequeño huerto ocupaba un rincón, soleado donde Lupita y Rosalía cultivaban hierbas aromáticas y verduras. En el interior, las transformaciones eran igualmente evidentes. Fotografías enmarcadas ocupaban espacios antes vacíos. Lupita en su primer día de escuela formal, Rodrigo y ella construyendo un castillo de arena en la playa de Puerto Vallarta, ambos junto al padre Sebastián en la ceremonia donde Rodrigo recibió oficialmente la custodia legal de la niña. El estudio, antes santuario exclusivo de Rodrigo, ahora albergaba un rincón con cojines y libreros bajos, donde Lupita pasaba horas leyendo mientras él trabajaba. Era víspera de Navidad nuevamente, pero esta vez la casa rebosaba de actividad. Rosalía y Lupita habían pasado la mañana preparando la tradicional cena mexicana: bacalao, romeritos, ponche de frutas y el postre favorito de Rodrigo, capirotada. El aroma de las especias impregnaba cada rincón, mezclándose con el perfume de los pinos que decoraban la sala principal. Rodrigo observaba todo desde el umbral de la cocina, maravillado por la transformación no solo de su hogar, sino de su vida entera. El año había traído desafíos, por supuesto. El proceso de adaptación mutua no siempre fue fácil. Hubo momentos de frustración, malentendidos, incluso discusiones cuando Lupita comenzó a sentirse lo suficientemente segura para expresar su malestar o desacuerdo. La doctora Méndez les había asegurado que esos conflictos
eran no solo normales, sino saludables. Significaban que se estaba formando una verdadera relación familiar, no un arreglo de conveniencia basado en la gratitud o la compasión. El proceso legal había sido largo y complejo, como Herrera había anticipado. Obtener la custodia permanente requirió numerosas evaluaciones, entrevistas, visitas de trabajadores sociales y montañas de papeleo. Hubo momentos en que la burocracia pareció diseñada específicamente para disuadir a Rodrigo, pero su determinación nunca flaqueó. Y ahora finalmente tenían la certeza legal que ambos necesitaban. Lupita era oficialmente Guadalupe Sánchez Montemayor y Rodrigo era legalmente su padre adoptivo. «Papá, ven a probar esto». La voz de Lupita lo sacó de sus reflexiones. La niña sostenía una cuchara con lo que parecía ser relleno para tamales. «Rosalía dice que le falta algo, pero yo creo que está perfecto». Rodrigo se acercó obedientemente y probó la mezcla. Delicioso, aunque tal vez un poco más de sal». «¿Ves?», exclamó Rosalía triunfalmente. «Te lo dije, mijita, el señor Rodrigo tiene buen paladar». Lupita puso los ojos en blanco con fingida exasperación, un gesto que había perfeccionado recientemente y que, según la doctora Méndez, era una señal saludable de que se sentía lo suficientemente segura para expresar pequeños desacuerdos. «Vayan a arreglarse ustedes dos», ordenó Rosalía. «Los invitados empezarán a llegar en 2 horas y yo necesito terminar aquí sin más ayuda». Lupita se quitó el delantal, revelando una mancha de harina en su camiseta. «Ups, creo que necesito cambiarme de todas formas». «Ve a ducharte», sugirió. «Rodrigo, yo aún tengo que enviar unos correos importantes antes de que comience la celebración». Mientras subían las escaleras juntos, Lupita habló con la emoción típica de sus 9 años recién cumplidos. «¿Crees que al padre Sebastián le guste su regalo? Lo envolví yo misma, aunque quedó un poco arrugado en las esquinas». «Le encantará», aseguró Rodrigo. «No por el regalo en sí, sino porque viene de ti. También estoy emocionada por ver a Carmela y a su familia. Me dijo que su hijo Mateo está aprendiendo a tocar la guitarra, igual que yo». Rodrigo sonrió. Las clases de guitarra habían sido idea de Lupita, inspirada por la fotografía de Minnie Simp, su madre. Aunque al principio le resultó difícil, su determinación la había convertido en una estudiante dedicada. Su profesor, un joven músico local, estaba impresionado por su oído natural para la música, un talento heredado que ahora tenía la oportunidad de desarrollarse. «Tal vez puedan tocar algo juntos», sugirió Rodrigo. «Sería un buen número para nuestra pequeña fiesta». Al llegar al pasillo del segundo piso, Lupita se detuvo frente a una puerta que permanecía cerrada la mayor parte del tiempo. Era la antigua habitación de Mariana, la hija de Rodrigo, que había perdido junto con su esposa Isabel en el accidente automovilístico 5 años atrás. Durante meses, esa puerta había sido un límite tácito que Lupita nunca cruzaba, respetando intuitivamente el espacio sagrado del dolor de Rodrigo. «¿Crees que a Mariana le habría gustado la fiesta de hoy?», preguntó con suavidad, tocando ligeramente la madera de la puerta. La pregunta tomó a Rodrigo por sorpresa. Aunque le había hablado a Lupita sobre su hija y su esposa, mostrándole fotografías y compartiendo anécdotas, era la primera vez que la niña mencionaba a Mariana de forma tan espontánea. «Le habría encantado», respondió con voz ligeramente quebrada. «Adoraba la Navidad. Siempre insistía en que decoráramos el árbol juntos y guardaba sus regalos debajo de su cama semanas antes porque no podía esperar para entregarlos». Lupita asintió pensativamente. A veces siento como si pudiera entenderla, aunque nunca la conocí, como si fuéramos, no sé, como hermanas de alguna manera, extraña». Rodrigo se agachó para quedar a su nivel, profundamente conmovido por sus palabras. «No es extraño en absoluto, Lupita. Las personas que amamos forman parte de nosotros, incluso cuando ya no están físicamente. Y ahora tú formas parte de esta familia, lo que significa que también estás conectada con ellas». La niña pareció considerar esto con la solemnidad
que a veces emergía en su carácter. ¿Crees que podríamos poner una foto de ellas en la sala junto al árbol, para que también sean parte de nuestra Navidad? Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Durante años había mantenido las fotografías de Isabel y Mariana confinadas a su habitación privada, como si exponerlas fuera demasiado doloroso. Que Lupita sugiriera incluirlas en la celebración representaba un paso que él mismo no había sido capaz de dar. «Me parece una idea maravillosa», logró decir finalmente. «Tengo una fotografía perfecta para eso». Lupita sonrió satisfecha y continuó hacia su habitación. Rodrigo permaneció un momento más frente a la puerta cerrada, sintiendo que algo se aflojaba dentro de su pecho, como si un nudo que había estado presente durante años comenzara finalmente a deshacerse. 2 horas después, la mansión Montemayor se llenó de voces y risas. La celebración no era grande. Rodrigo seguía prefiriendo la intimidad a las grandes reuniones sociales, pero representaba un cambio significativo en comparación con los años de aislamiento. El padre Sebastián, quien había sido un apoyo fundamental durante todo el proceso de adopción, conversaba animadamente con Javier Herrera y su esposa. Carmela había venido con su marido y sus 2 hijos, incluido Mateo, quien efectivamente había traído su guitarra a petición de Lupita. La doctora Méndez y su familia completaban el grupo, junto con algunos vecinos cercanos de la colonia que Lupita había conocido en sus paseos diarios. En el centro de la sala, el gran árbol de Navidad brillaba con luces y decoraciones, algunas compradas en tiendas exclusivas, otras hechas por Lupita en la escuela, y junto al árbol, en una mesita especialmente dispuesta, una fotografía en un marco de plata mostraba a Isabel sosteniendo a una pequeña Mariana en sus brazos, ambas sonriendo a la cámara con expresiones radiantes. Al lado de esta imagen, otra fotografía más reciente, Rodrigo y Lupita en el santuario de las mariposas monarca en Michoacán, rodeados de miles de alas anaranjadas. La cena fue un festín que combinó tradiciones. El bacalao y los romeritos mexicanos se sirvieron junto a una ensalada que había sido la receta favorita de Isabel. Para sorpresa de todos, fue Rodrigo quien propuso un brindis, algo que no había hecho en años. «Por los caminos inesperados que nos llevan exactamente donde necesitamos estar», dijo, su mirada encontrándose con la de Lupita a través de la mesa, «y por las estrellas que, aun en las noches más oscuras, siempre están ahí para guiarnos». La referencia a la canción de María Elena no pasó desapercibida para Lupita, cuyos ojos brillaron con emoción contenida. Después de la cena, cuando los invitados se trasladaron a la sala para el intercambio de regalos, Lupita se acercó a Mateo con su guitarra. Tras un breve intercambio de susurros y risas nerviosas, ambos niños se colocaron frente al grupo. «Queremos presentarles algo especial», anunció Lupita, sorprendiendo a Rodrigo con su repentina confianza. «Es una canción que compuso mi madre, biológica, y que Mateo y yo hemos estado practicando. Se llama Camino de Estrellas». Un silencio expectante cayó sobre la sala mientras los niños ajustaban sus posiciones. Mateo comenzó a tocar los acordes de apertura y después de una respiración profunda, Lupita empezó a cantar. Su voz, clara y dulce como la de su madre, llenó la habitación con la misma melodía que había conmovido a Rodrigo meses atrás. Pero esta no era la grabación antigua. Era Lupita, viva y presente, dando nueva vida a las palabras de amor escritas por una madre que nunca pudo cantárselas directamente. Rodrigo observó cómo los invitados se quedaban inmóviles, cautivados por la pureza de la interpretación. La doctora Méndez lo miró brevemente, asintiendo con aprobación profesional ante este acto de sanación. El padre Sebastián cerró los ojos, como si estuviera en oración, y Rosalía, siempre estoica, se secaba discretamente una lágrima. Cuando la canción terminó, el aplauso fue inmediato y entusiasta. Lupita y Mateo hicieron una pequeña reverencia, sonriendo con el orgullo de quien ha superado un gran desafío. Pero antes de que pudieran regresar a sus asientos, Lupita levantó una mano pidiendo silencio. «Hay algo más que queremos compartir», dijo, mirando directamente a Rodrigo.
Mateo me ha estado enseñando a componer y he escrito una canción nueva. Es para mi papá. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Era la primera vez que Lupita lo llamaba así en público, aunque llevaba meses haciéndolo en la intimidad de su hogar. Con una nueva concentración, Mateo comenzó a tocar una melodía diferente, más simple pero igualmente conmovedora, y Lupita cantó palabras que Rodrigo nunca había escuchado antes, sobre un hombre que apareció una noche fría fingiendo ser alguien que no era, sobre una niña que ofreció lo poco que tenía, y sobre cómo ambos, sin saberlo, estaban ofreciéndose mutuamente el regalo que más necesitaban, una familia. Cuando la última nota se desvaneció, no hubo aplausos inmediatos. El silencio estaba cargado de emoción, demasiado profunda para ser interrumpida con ruido. Rodrigo se levantó lentamente y caminó hacia Lupita, quien lo miraba con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, antes de abrazarla con fuerza, sin importarle que todos los presentes fueran testigos de sus lágrimas. El resto de la noche transcurrió en un ambiente de celebración íntima. Se intercambiaron regalos, se compartieron anécdotas, se hicieron planes para el año entrante. A medianoche, siguiendo la tradición mexicana, todos salieron al jardín para observar los fuegos artificiales que iluminaban el cielo de San Miguel de Allende. Rodrigo y Lupita permanecieron un poco apartados del grupo, contemplando el espectáculo de luces en compañía silenciosa. «¿Sabes algo, Lupita?», dijo finalmente Rodrigo. «Hace exactamente un año salí de esta casa sin saber lo que buscaba. Me sentía completamente solo, a pesar de todo lo que tenía». «Y yo también estaba sola», respondió ella tomando su mano, aunque intentaba ser valiente y fingir que estaba bien. La vida nos tenía preparada una sorpresa a los dos. Lupita asintió, recostándose ligeramente contra él, mientras las explosiones de color continuaban en el cielo. La abuelita siempre decía que hay cosas que están escritas en las estrellas. Creo que ella tenía razón. Rodrigo miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban entre las ráfagas de fuegos artificiales. Pensó en todos los eventos, decisiones y coincidencias que habían llevado a este momento. Su impulso de salir disfrazado aquella Nochebuena, la valentía de Lupita al invitar a un desconocido a su hogar, la canción compuesta por una joven madre que nunca imaginó cómo esa melodía conectaría a su hija con un futuro mejor. ¿Era todo coincidencia o había algo más, algún diseño invisible que unía los hilos de vidas aparentemente desconectadas? Rodrigo no tenía la respuesta, pero mientras observaba a Lupita, con su rostro iluminado por el espectáculo celeste, supo con certeza una cosa. El camino que habían recorrido juntos, con todas sus dificultades y descubrimientos, era exactamente el que ambos necesitaban. Cuando los invitados comenzaron a despedirse entrada la madrugada, Rodrigo notó que Lupita luchaba por mantener los ojos abiertos, aunque insistía en que no tenía sueño. La tomó en brazos como había aprendido a hacer en los últimos meses, y ella apoyó la cabeza en su hombro, cediendo finalmente al cansancio. «Ha sido la mejor Navidad de mi vida», murmuró mientras subían las escaleras. «La mía también», respondió Rodrigo con sinceridad. Al llegar a la habitación de Lupita, decorada ahora con pósters de músicos, dibujos hechos por ella misma y una colección creciente de libros, Rodrigo la ayudó a cambiarse al pijama y la arropó en la cama. El arbolito de ramas secas, símbolo de su primer encuentro, seguía ocupando un lugar de honor junto a la ventana. Ahora, acompañado por una fotografía enmarcada de María Elena Robles y una pequeña guitarra de juguete que había sido su primer regalo de cumpleaños de parte de Rodrigo. «¿Papá?», preguntó Lupita, ya medio dormida. «¿Crees que el próximo año podríamos ir a Guanajuato a conocer el lugar donde vivía mi mamá?» «Por supuesto», prometió él. «Podríamos visitar el conservatorio donde estudió, hablar con su profesor, quizás incluso encontrar más grabaciones o partituras de sus composiciones». Lupita sonrió sin abrir los ojos. «Me gustaría eso, para conocer más sobre ella, pero también para agradecerle. Agradecerle
Sí, murmuró Lupita, su voz desvaneciéndose mientras el sueño la reclamaba, por dejarnos su música y por ayudarnos a encontrarnos. Rodrigo permaneció junto a la cama hasta que la respiración de Lupita se volvió profunda y regular. Antes de salir, ajustó la luz nocturna que proyectaba suaves estrellas en el techo, una lámpara que habían encontrado juntos en una tienda del centro y que Lupita había declarado perfecta para su habitación. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación de Mariana. Después de un momento de reflexión, giró suavemente el picaporte y entró por primera vez en meses. El espacio, preservado como un santuario, contenía los juguetes, libros y pertenencias de una niña que nunca llegaría a crecer. Durante años, entrar aquí había sido como reabrir una herida. Ahora, aunque el dolor seguía presente, había algo más. Una aceptación pacífica, una capacidad de recordar con amor en lugar de agonía. Tomó una pequeña muñeca de peluche del estante, la favorita de Mariana, y tras un momento de contemplación salió de la habitación llevándola consigo. Sin hacer ruido, regresó a la habitación de Lupita y colocó suavemente la muñeca junto a la niña dormida. «Feliz Navidad, mis niñas», susurró en la penumbra iluminada por estrellas proyectadas. A las 2. Mientras cerraba la puerta, Rodrigo Montemayor sintió una paz que había creído imposible durante mucho tiempo. La vida seguía su curso, con sus pérdidas y ganancias, sus finales y comienzos. Y en algún lugar entre la desesperación que lo había llevado a las calles aquella Nochebuena y la esperanza que ahora llenaba su corazón, había encontrado una verdad simple, pero poderosa. A veces, el acto más pequeño de generosidad puede abrir los caminos más inesperados. A veces, una simple invitación a compartir una sopa caliente puede cambiar 2 vidas para siempre. Y a veces, las estrellas que guían nuestro camino están más cerca de lo que imaginamos.